Estamos hablando de ese espíritu de la transición. ¿Qué es el espíritu de la transición? Esa concordia, ese consenso que Izquierda Unida acaba de echar en cara con Adolfo Suárez en la Capilla Ardiente a la puerta, acaba de atacar al Partido Socialista, al Partido Popular, acusándoles de haber roto ese consenso. Nosotros les estamos preguntando quién destruyó los consensos de la transición. Vean lo que ha dicho, lo que nos dijo aquí en Más Claro Agua Fernando Onega, autor del último libro que se ha escrito precisamente sobre el expresidente Suárez. Véanlo. Algo peor que el olvido, y es la destrucción del espíritu de la transición. Y añado, yo no creo en el espíritu de la transición, sí creo en el espíritu de Suárez. Entonces, pero en cualquier caso, siguiendo tu discurso, yo creo que hay una pequeña contradicción en que se censura la transición y al mismo tiempo crece la figura de Suárez. No te sé explicar por qué, pero es lo que, ¿Pero por reacción social, o qué? Sí, y porque se aprecia su labor a medida que va pasando el tiempo y tal. Y creo, sinceramente, que sacrificar, condenar la transición es un mal servicio para este país, porque es condenar el diálogo, es condenar una forma de hacer país todos juntos y es una forma de llegar a soluciones consensuadas entre posturas políticas enfrentadas. Bueno, es que ahora se dice que la transición estaba coja porque había miedos, porque todo se votaba condicionado. Desde Cataluña se quejan de que se votó la Constitución de la manera cuando se votó más que en ningún otro territorio. La Constitución fue posibilista. Eso es lo que ha ocurrido. Y yo quería decir dos cosas. Primera, dos de los grandes méritos de Suárez, que también tuvo sus deméritos, como todos los seres humanos. Una fue precisamente el alivio que sintió al votar la ley de reforma política. Y es donde yo decía que quería recordar a Torcuato Fernández Miranda, porque fue el autor, digamos, de convencer, junto con él, de convencer uno a uno a los procuradores en Cortes de que se hicieran el harakiri, lo cual fue absolutamente sorprendente e histórico. Y en segundo lugar, no se ha dicho, y cuando se dice el talante con el que el presidente también abordaba a los partidos y a los ciudadanos, hay que poner de relieve los pactos de la Moncloa, que no han podido ser repetidos y que, curiosamente, cuando hablabais antes de las cifras que había de déficit y no sé qué, estábamos en una sociedad en la que los impuestos de las rentas más altas eran 6 puntos mayores y los de las rentas más bajas 9 puntos menores que ahora. Es decir, había una situación económica muy complicada, una situación de terrorismo complicadísima, pero que también... Pero tú insistes, Carmenchu, en que fue... Pero que no, lo digo por la pregunta que estamos haciendo. Insistes en que quien ha destruido esos consensos es el PP y el PSOE, como acaba de decir Izquierda Unida. Yo lo único que te digo es que no se convocó... No el Partido Socialista con Zapatero, por ejemplo. Si el consenso quería decir convocar a todos los partidos del arco parlamentario, no lo hicieron. Por supuesto que eran la mayoría, supermayoría, ya solo que el PP tiene mayoría absoluta, pero que es verdad que no consultaron a los demás. O sea, que la discusión... Pero que no gobernaba el PP, no tiene nada que ver el PSOE. Yo digo ahora, tú dices cuando se rompió el consenso de la Constitución. Yo hablo de la situación completa en la que estamos ahora. Por concretar algunas cosas, en los pactos de la Moncloa es cuando se crea el sistema tributario español, o sea, no digamos cosas de cómo estaban los impuestos altos y bajos si no había sistema tributario español normal. Lo contaba el propio Suárez ayer en una entrevista de las que sacaron, lo decía él mismo. Una cosa es lo que cuente Suárez y otra cosa es lo que tú nos cuentas que contó Suárez, que son dos cosas muy distintas. No, perdóname, y otra cosa es lo que tú nos cuentas que nos cuentas tú. Pues esto es tan sencillo como, oye, métete en una cosa bastante fácil de leer que se llama Wikipedia y mira lo que se creó en los pactos de la Moncloa, de verdad. No es dogma de fe, que no para nada. Se puede hablar. Es que esto es muy básico. Digo Wikipedia porque es lo más simple. Si quieres, métete en el código tributario de aquel momento y verás que no había un sistema tributario maduro. Entonces no digamos determinadas cosas. Que no hubiera un sistema igual, pero no me digas que se pagaban impuestos. De lo que estamos hablando, aparte de errores ya conceptuales, de lo que estamos hablando es de una cosa muy sencilla de ver. Vamos a ver, ¿cuánta gente está hoy pasando de la gente del pueblo? De la gente, de los ciudadanos, está pasando ya a rendir homenaje. ¿Miles? Y yo lanzo una pregunta. ¿Cuánta gente de esta pasaría hoy por alguno de los políticos de hoy a rendir homenaje? Entonces, vamos a ver, aquellos políticos tenían una visión a largo plazo, tenían una visión generacional, tenían una visión de generación, no de elección. Entonces, este es el pequeño problema que tenemos en estos momentos. Tenemos políticos que ven con vista de elección, no ven con vista de generación. Y sobre todo, Carlos, mira lo que está pasando. Quiero que veáis a dos personas que tienen relevancia en este momento, lo que digan. Es decir, uno tiene representación parlamentaria, que es Alfred Bosch, que es Esquerra Republicana, que en estos momentos, esta mañana, reivindica a un Suárez. Y otro que lo acaba de reivindicar, la figura de Adolfo Suárez, es nada menos que Jordi Pujol. Ambos
tanto Esquerra como Convergencia y Unió, están saltándose la transición, la Constitución y la ley, que es desde donde se hacen las cosas con la ley en la mano, se las están pasando por donde ellos quieren. Y sin embargo tienen no voy a decir el qué, el cuajo de salir y reivindicar la figura de Adolfo Suárez, que es lo que ellos están dinamitando. Vean. Pasar del clima del diálogo al clima del mantenella y no mendalla, del clima del silencio ante una reivindicación correctamente planteada. Bueno, este no era el caso de Suárez. O sea que, un punto de nostalgia, ustedes me permitirán que lo tenga. Yo creo que en estos momentos los españoles agradecerían tener a un segundo Adolfo Suárez con esa agilidad y esa audacia, ese respeto a la democracia y al cambio que necesita una sociedad entera. A ver, tiene la palabra Carlos y le había cortado antes a Marta. Carlos, Marta, Margarita. Pero si es que ha tenido un segundo, hombre. Sí, no, está claro que se mide los Le podrá moderar como le parezca. Le he cortado antes. Yo puedo pedirle Oye, que por lo haga favor, así. vamos, por favor, a ver. Le he cortado antes a Carlos. Vamos a ver, ayer Otero Novas, uno de los ministros en aquella época, decía una cosa que tenía toda la razón. Dice, cuando se negoció con Suárez, se negoció entre 0 y 100 el traspaso de competencias a las comunidades autónomas y se estableció un 50. Cuando esta gente ahora pide un nuevo Suárez, pide volver a comenzar la negociación desde un 50 hasta un 100, con lo cual lo que obtendrán será un 80, un 90. Es decir, esto que ellos piden como consenso y dicen, volvamos a negociar, es lo que yo ya he conseguido es mío y ahora de lo tuyo voy a volver a negociar para volvérmelo a quedar yo. Esto es lo que ellos llaman consenso. No, al final tienes la palabra, Margarita, que Marta, por favor, iba un minuto. a contar antes. No, lo que estamos viendo es un ejercicio por parte de los dirigentes de Convergencia y Unión de oportunismo y de bueno, hoy no es el día, pero de mucho cinismo, ¿no? Porque al final lo que decía Carlos, lo que están intentando aprovechar, y lo decía el señor Artur Mas cuando todavía no había muerto Suárez, el sábado, decía, le elogiaban por su capacidad de asumir grandes riesgos, decía el señor Artur Mas, que es lo que hay que hacer en Cataluña para que se vaya mejor. O sea, que es que, te quiero decir, cuando todavía ni había fallecido, están utilizando la figura política precisamente para cargarse todo lo que hizo el señor Suárez. O sea, la transición y la Constitución, que sabemos todos, no vamos a repetirlo, el artículo 1 y el artículo 2, se quieren cargar todo la obra de Suárez utilizando la figura de Suárez. Marta, me vais a perdonar que os vaya interrumpiendo. Estamos viendo al portavoz y al secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. Tienes la palabra, Margarita. Gracias, Isabel. Vamos a ver, lo que se está en este discurso que estamos, en este debate que estamos teniendo, justamente se está replanteando la situación que todos hemos dicho que no se tiene que repetir. Es decir, si lo importante es buscar consensos, no para conquistar del 50 al 100, del 80 al 20, sino para partir de un diálogo, para resolver los problemas en general, lo que estamos haciendo en estos momentos en este programa es volver a cargarnos a los políticos sin distinción prácticamente ninguna. Por tanto, estamos poniendo las bases para que mañana por la mañana todo siga igual. Si nosotros defendemos... Esta es mi opinión, Marta. ¿Me dejas que la explique? Es mi opinión. Entonces, si queremos... En estos momentos yo no quiero fijarme en este bueno, en el otro malo, en el otro mejor. Yo lo que quiero decir es que si aquí defendemos unánimemente, como lo hemos hecho, que se vuelva a una situación de diálogo y si se puede conseguir el consenso que se consiga, las críticas indiscriminadas que has hecho, por ejemplo, Carlos, tú, de una forma reiterada contra los políticos, es el elemento justamente que puede actuar en contra de la tesis fundamental. Por tanto, yo a día de hoy no me pienso sumar a críticas parciales y sectoriales. Yo lo que quiero... Pues no veas cómo agradezco que no te sumes a mis Pues me alegro un montón. Yo lo que quiero que los políticos de este país, todos, partan de una voluntad de dialogar, se sienten a dialogar y lleguen a las conclusiones que lleguen, pero sin descalificarlos a priori, porque entonces volvemos a lo de siempre. Simplemente por saber una cosa, ¿en qué he descalificado yo personalmente y sectariamente algo, Margarita? Personalmente no. Que me he perdido, es que me he perdido. O es que si los servicios del programa de Isabel pueden volver a pasar las frases de Carlos respecto a que los políticos de hoy son todos un desastre. Más o menos has dicho esto. O sea, que tú consideras que los políticos de ahora están teniendo la misma visión de Estado y la misma visión de país que los de entonces. No, pero yo quiero... Pues enhorabuena. Había pedido la palabra. Ya hemos visto lo que ha durado el agradecimiento, unos 30 minutos. No, efectivamente. Quien lo ha roto ha sido tú. Ahí estamos. Efectivamente. Lanzando cuchillos. Viva el consenso.